Y Ezequiel Muñoz, ya Florencia Usqueda ya te dice anfitriona, y ese como moderador, todo tuyo. No se escucha ese. Ahí está, ahí se me escucha. Ahora sí. Bien. Bueno, arrancamos entonces esta cuarta mesa del Foro de Estudiantes de Educación Física, que tiene como tema Educación Física y Deportes Alternativos. Nos vamos a iniciar con el primer tema que van a dar los alumnos de la Escuela Universitaria de Educación Física de la Universidad Católica de Salta, Franco Santiapichi, Matías Aguilar, Florencia Búsqueda, con su presentación que tiene como tema los deportes alternativos como educación en la escuela primaria. Le damos la palabra a Franco. Bueno, buen día a todos, buen día. Gracias por la presentación, ese. A todos reiteramos el saludo. Cualquier cosa, estoy con un poco de mala conexión. Si se me corta, me avisan, por favor, así retomamos la idea. ¿Sí? Nosotros, en este foro, que es la mesa 4, que trata de los deportes alternativos, primero vamos a dar el objetivo de esta mesa, de esta propuesta, es mostrar a los deportes alternativos innovadora e inclusiva y mostrándola como un medio de educación en la escuela, ya que permite trabajar distintas habilidades motrices, la experimentación de nuevos problemas motrices para resolver y el aprendizaje de actividades lúdicas y deportivas que son diferentes a las convencionales que venimos haciendo en la escuela. Sin mencionar que promueven distintos valores sociales positivos y actitudes positivas, como ser el respeto, la igualdad, la tolerancia, entre otros. Adentrándonos primero en lo que sería la definición de los deportes alternativos, vamos a decir que los deportes alternativos son actividades lúdicas, deportivas, simplificadas, en la cual son de características sencillas y muy divertidas para los alumnos. Vamos a decir que estos deportes son aquellos que utilizan materiales no convencionales que pueden ser fabricados hasta manualmente y artesanalmente y tienen como objetivo la recreación. Surgen en 1900. La popularidad que tenían los deportes alternativos, los deportes convencionales, y también como una nueva propuesta o una alternativa para que las personas Franco, también. se te está cortando, amigo. ¿Se escucha mal? A ¿Puedes ver ahí. retomar un poquito? ¿Se escucha o no? Ahí va mejor. Profe, ¿ahí se escucha o no? Sí. Sí. Bueno, retomemos un poquito la idea de que los deportes alternativos son actividades lúdicas y deportivas simplificadas, sencillas y divertidas, en donde la técnica pasa a un segundo plano y cobra más importancia el trabajo en equipo, la cooperación entre pares. Estos surgen en la década de 1980 como una reacción ante la popularidad de los deportes convencionales y también por la dificultad que tienen estos deportes para adentrarse en estas prácticas, ya que en los deportes convencionales mucho se tiene en cuenta la capacidad de dicho deporte y se da en distintas situaciones.
como decía antes, no sé si se me escuchó, brindan una nueva alternativa para que las personas se adentren en la deportiva a través de unas actividades y propuestas innovadoras e inclusivas. Bien, yo voy a hablar un poco de lo que son los deportes alternativos dentro de la Argentina. El concepto de los deportes alternativos surgió en 1997, fue en conjunto con, aquí al ladito tenemos el loguito de lo que es el CODA, que son la Comisión de Juegos y Deportes Alternativos, que están en la Argentina. Fue fundada por un deportista chubutense, que hace poco tuvimos la suerte de poder tener una charla y una reunión de Zoom con él, que se llama Ricardo Acuña. Nosotros en la materia de prácticas docente 2 tuvimos la suerte de poder compartir con él y de poder vivenciar que él nos explique lo que son los deportes alternativos adaptados. ¿Sí? Después, en 1997, surgieron lo que son las International Alternative Sport Organization, que son una identidad mundial donde entran todos los deportes alternativos. Actualmente tienen más de 350 deportes alternativos, y en la Argentina se trabajan más de 30 en Buenos Aires, y en toda la región, en toda Argentina se trabajan mucho los deportes alternativos. Ahora ya adentrándonos en lo que son las características de los deportes alternativos, podemos decir que, como dice en el Power, persiguen fines educativos, ya que fomentan valores positivos en los alumnos que participan. La interacción entre personas se da constantemente y fomentan el desarrollo integral de la persona tanto a niveles físicos, cognitivos, como sociales. Se puede decir como otra característica que estimulan la coeducación a través del principio de igualdad, en la cual permite que participen en actividades lúdicas deportivas tanto varones como mujeres en un mismo espacio y compartiendo una misma actividad. Cualquier cosa, si se me corta, me avisan y retomamos. Después, como otra característica que es clave, por lo cual nosotros los tendríamos que utilizar en la escuela, es que se adaptan a cualquier tipo de espacio y disponibilidad que yo tenga. Las reglas son simples y adaptadas a las características de los participantes, y hay tiempos de descanso que son cortos, ya que se va a promover acciones de juego constantemente en estos deportes alternativos. Otra característica que podemos decir que es que el contacto corporal brusco y la especialización de funciones, ya que estos deportes son básicamente recreativos y como son una propuesta nueva e innovadora, los alumnos no van a destacarse entre los otros y van a estar en un campo de equidad en donde van a poder participar y ninguno va a resaltar ante otros como puede darse en los deportes convencionales. Otra característica es que promueven la mayor participación, ya que, como dice ahí, los agrupamientos son mixtos, es decir, que pueden jugar varones y mujeres a la vez, pueden jugar muchas personas en el mismo espacio y a la misma vez, es decir, que son inclusivos, que no excluyen a nadie, y como es no discriminativo, es decir, que están adaptados para cualquier tipo de persona, ya sea personas con discapacidad o personas que no tienen discapacidad, por ejemplo. Con respecto a esto de la participación, los deportes alternativos como característica tienen la de promover valores como es la cooperación,
el respeto de las reglas, oración, entre otros. Adentrándonos un poco más en lo que es la clasificación de los deportes alternativos, vamos a decir que los juegos y los deportes alternativos primero fueron clasificados por distintos autores de diversas maneras en base a tanto a la edad, al tiempo de juego, al tipo de juego, al material utilizado, a la forma de ejecución de los movimientos. En base a esas distintas características, nosotros rescatamos una clasificación de Ruiz, que fue planteada en 1991, en la cual habla de los deportes alternativos, como vemos acá, como primera clasificación, como un deporte colectivo, en la cual participan varios jugadores en un mismo terreno de juego y se caracterizan por ser de cooperación y oposición. Otra clasificación es los deportes alternativos sobre silla de ruedas, que es, como su nombre lo indica, se da la utilización de un elemento externo que cuenta con una movilidad para yo desplazarme, para que el participante se desplace. Luego están los deportes alternativos de adversario, en la cual se caracterizan por ser de oposición y por lo general tienen como objetivo que los participantes el objeto, el material, en el campo rival, mientras que los que están defendiendo tienen que hacer lo mismo, pero en el otro campo. Después ya vamos a los deportes de lanzamiento. Como vemos acá en la imagen, pueden ser el frisbee, y como su nombre lo indica, nuevamente, tienen como objetivo lanzar ese objeto y el material que vamos a utilizar nosotros en nuestra clase, y crear esas acciones de juego con pases y lanzamientos. Y como última clasificación que da Ruiz, vamos a hablar de los deportes de cooperación, los cuales se caracterizan porque todos los participantes tienen un objetivo en común, que es que luego va a ser evaluado si se llega a la meta o no. Otra clasificación que encontramos nosotros más adentrada en lo que es la escuela sería en base a los materiales. Según los materiales podemos decir que los deportes alternativos son de materiales que encontramos en el medio natural, como pueden ser piedras, hojas, entre otros, y elementos que encontramos en el medio urbano, como puede ser una escalera, una silla, un banco, entre otros. Otra clasificación en base a los materiales son los materiales que utilizamos que no son específicos de la educación física, como pueden ser los globos, pinturas, cajas, telas, entre otros. Y como última clasificación tenemos a los materiales convencionales, pero que en los deportes alternativos se le va a dar una nueva función diferente a la que se utiliza tradicionalmente. Siguiendo con lo que habló mi compañero, si bien los materiales son un beneficio tanto para la escuela como para trabajar los deportes alternativos, tenemos muchos otros beneficios para trabajar los deportes alternativos en la escuela y en otros lugares como pueden ser clubes, etc. Uno de los son otro de los beneficios que encontramos es que hacen de que los chicos se interesen mucho en lo que es el origen del deporte y que conozcan otras culturas, por ejemplo, algunas culturas que pueden ser de Sudáfrica o de otros lados, que los deportes los ayudan a interesarse por el origen de este deporte y también promueven mucho el trabajo en equipo, el interés activo, favorece a lo que es el interés, la creatividad, también la creatividad para los docentes de saber cómo llevar a cabo con algún material que no es convencional y que no se encuentra, cómo fabricarlo a ese material. Son muchos los beneficios que encontramos
a la hora de plantear los deportes alternativos en la escuela. Si bien nosotros el año pasado particularmente tuvimos lo que son las prácticas docentes, pudimos ver que no todas las escuelas se plantean los deportes alternativos, en algunas sí, en otras no. A ver, No se te escucha, Flor. ahora, Ahí está. Bueno, primero que nada, buen día. Yo le voy a comentar un poco de lo que fue mi experiencia de poder trabajar con un deporte alternativo como medio de educación en la escuela primaria. Yo realicé mis prácticas docente 1 en la Escuela General Manuel Belgrano, aquí en Salta Capital, donde conocí a mi docente de prácticas que se llamaba Cristian Mendoza, el cual ya era un docente que estaba familiarizado con todo este tema de los deportes alternativos. El primer día de clase nos dirigimos nosotros hacia la sala de elementos para poder trabajar en el día, y yo me encontré con algunos elementos que para mí eran desconocidos. Cuando digo desconocidos me refiero en el sentido de que no eran los habituales que conocemos, que están en el salón de un profesor de educación física, como ser una pelota de fútbol, básquet, vóley, pelotitas, aro. Eso sumado más a estos elementos que yo le llamaba desconocidos, que se notaban que eran caseros. Yo le pregunto a mi profesor de qué se trataba y me comenta que eran de deporte alternativo que vieron años anteriores. Y me comenta que este año quería ver un deporte alternativo llamado Mambol. Él en un seminario conoció a esta persona que es el creador de este deporte en Brasil, y bueno, a mi profesor le gustó mucho la idea y quiso traerla aquí a Salta para poder implementarla. Bueno, yo hasta el momento, con los deportes alternativos, sabía que le da una alternancia al deporte original, pero no estaba tan familiarizado con el tema. Mi profesor me envió Power, PDF, Word, para poder entender lo que era un poco el deporte y los deportes alternativos. Y bueno, ahí si podés, Flor, por favor, pasar la filmina, pero no reproduzca el video. Bueno, déjala ahí, por favor. Bueno, ¿en qué consiste este deporte alternativo? Tenemos una cancha de 10 por 5. Tenemos una red de 1,65. Se juega con 2 bochas que son ovaladas. Estas bochas tienen esta forma porque se dice que en Brasil se juega primero con melones y de ahí surgió la idea de crear este deporte. Se juega con 2 bochas de manera simultánea y los lanzamientos siempre son de manera pendular, que quiere decir que son desde abajo hacia arriba. No se puede lanzar sobre hombro, no se puede hacer amagues, pero sí puedo tirar una que otra fantasía en el sentido de brazos cruzados, debajo de las rodillas, de espalda, etc. ¿Cuál es la idea del juego? Que las 2 bochas toquen el suelo de mi rival. En ese sentido, yo lograría obtener 2 puntos. Cada bocha vale 1 punto. En el caso de que una bocha toque en el suelo de mi rival y una bocha en mi suelo, quedaría en punto neutro, quedaría punto nulo, para ninguno. Al comienzo de cada set, siempre se comienza un jugador con las 2 bochas. Se lanza una bocha, esperamos a que el jugador agarre la bocha, no puede retenerla más de 2 segundos, y recién se lanza la segunda bocha, y ahí empieza el juego. Ahí, Flor, ahora sí puedes reproducir el video para que puedan ver un poco cómo es. Se ve un poco. Bueno, no sé si lo pudieron observar muy bien, creo que se tildaba un poco, pero a lo que quiero llegar es que, bueno, en este caso, los 2 puntos los convierte el jugador que está detrás de la red de la pantalla que estamos viendo, porque lanza una pelota a un lugar donde deja incómodo a su rival, y al dejarlo incómodo y ese jugador ir a buscar esa bocha, deja otro campo, otro lugar de la cancha vacía en donde vuelve a lanzar el rival la bocha y convierte los 2 puntos. Nosotros con este deporte alternativo en la escuela pudimos desarrollar infinidad de contenidos. Vimos de lo que era habilidad de motora específica, manipulativa, no locomotiva, capacidades coordinativas, coordinación, ritmo. Vimos muchísimo contenido a través de este deporte. Y a los chicos les gustaba muchísimo, porque ya creo que les gustaba más que incluso que hasta ver otros tipos de materiales de otros deportes, porque ellos nos pedían que juguemos Mambol, les gustaba muchísimo.
este deporte, como digo, los deportes alternativos tenemos que tratar de difundirlos porque, bueno, justamente son deportes que no son tan conocidos, pero que tienen un gran valor. Son más enriquecedores, como decía mi compañero, y bueno, está bueno traer otras culturas. Justamente mi profesor de práctica, Cristian Mendoza, que trajimos con este deporte alternativo, creó ahora un deporte alternativo que se llama carnaval, que son de reglas similares a la del mambol, con la diferencia, bueno, que las bochas son circulares y tienen distintos nombres las canchas y las pelotas. Por ejemplo, las pelotas se llaman endiablada, la cancha se llama carnavalódromo. Como dice él, este deporte carnaval es para recuperar un poco de lo que es la cultura del norte. Se puede utilizar la implementación de bombuchas, no en el sentido de dañar a nuestro rival, sino de hacerlo confundir. Y bueno, eso es lo que implementó él y él creó, y su deporte ya está asentado, al igual que el mambo. Ahí mi compañera Flor va a realizar unas preguntas que hicimos sobre estos deportes alternativos. ¿Se puede pasar, Flor? Bien, las preguntas las vamos a pasar al final, ¿sí? Vamos a esperar que la próxima ponente pueda participar y al último vamos a hacer una reflexión. Bueno, perfecto. Muchas gracias chicos. Excelente el tema. Como dice Flor, al final de las dos exposiciones vamos a tener un tiempo para preguntas, para reflexiones, para intercambios, ¿sí? Cualquier cosita podemos ir dejando en el chat, cualquier pregunta que nos vaya surgiendo para retomarla más adelante. Bueno, muchísimas gracias a los chicos de la Universidad Católica de Salta. Excelente el tema, y vamos a pasar ahora con la siguiente ponente, que es Débora Yurquina. Ella es del Instituto San Cayetano, también estudiante del profesorado en Educación Física, y su tema son los deportes alternativos, acrobacias aéreas circenses desde la perspectiva del psicosocial. ¿Estás por ahí, Débora? Sí, hola. ¿Se me escucha? Buen día, sí, se te escucha Buen perfecto. día. Buen día a todos. Bien, esperen, les comparto la diapositiva. ¿Me pueden habilitar para compartir la diapositiva? Sí, ¿quién tiene ahí? Lucho, vos tenés el mando para pasarle. Ahí está. Ahí lo hicimos, Está perfecto. listo. Ahí está. Muchísimas gracias. Bien, uy, esperen un cachito. Ahora sí. Bien. Bueno, yo les quiero hablar sobre las acrobacias aéreas circenses, pero desde la perspectiva del circo social. El circo social, les voy a comentar más o menos lo que es para introducirnos un poco. Es un modelo moderno de circo que tiene un carácter comunitario y generalmente es gratuito, ¿sí? Fue generado por la comunidad circense y por los educadores de esta comunidad, y pone énfasis en que la práctica de las artes circenses por todas las personas, sin exclusión, sin discriminar por edad, por género, por orientación sexual o por discapacidades. Si bien se busca la participación de todas las personas, hace más énfasis en lo que es la niñez y la juventud. Así es que algunos autores llegan a definir al circo social como un circo comunitario para jóvenes en riesgo. Entonces, se tiene en cuenta al circo social como una terapia y como una ayuda a los jóvenes para poder interactuar con el mundo adulto de una forma consciente, responsable y proactiva. El circo social reconoce y valora el papel del arte y de la cultura como un poderoso agente para poder educar a los jóvenes en riesgos, para producir conocimientos y para promover el intercambio de ideas y experiencias. Bueno, como decíamos, es una red comunitaria en la que todas las personas pueden pertenecer, y se puede decir que el circo social es una forma de intervención transformadora
ya que sirve como instrumento para el crecimiento de jóvenes a nivel personal, social y educativo. Bueno, también el circo social trabaja con grupos de personas con necesidades educativas muy variadas. Entonces lo que busca el circo social es adecuar las clases, adecuar los entrenamientos a las características psicopedagógicas de cada grupo y de cada persona. Bueno, tenemos las acrobacias aéreas circenses, ahora les voy a definir lo que serían. Son un grupo de disciplinas que están insertadas en el ámbito circense de las artes circenses. Se introdujeron a las artes circenses a partir del siglo XIX. Uno de los primeros elementos que se utilizó en el circo es la cuerda indiana, que es una cuerda de gran diámetro que se cuelga desde el techo o desde alguna estructura, y era utilizada en Medio Oriente para realizar yoga, para realizar diferentes figuras y meditar en esas figuras suspendidas de la cuerda. Esta cuerda fue la primera que se introdujo al mundo circense. Bueno, como dice acá, se lleva a cabo en diferentes aparatos que pueden estar colgados desde el techo o de una estructura especializada. Hoy en día hay unas estructuras que son muy famosas en las clases de circo, que son de hierro, digamos, y pueden estar colocadas incluso al aire libre. Y bueno, consisten en la ejecución de diferentes destrezas aéreas, suspendidos de algunos de los aparatos con el fin de conseguir una coreografía final. Si bien el fin último sería conseguir esa coreografía final, en las clases de acrobacias aéreas no es que estamos todo el tiempo realizando coreografías. Se practican las diferentes figuras, caídas y diferentes secuencias. Y después si se invita a los alumnos que si tienen ganas pueden crear una coreografía, ya sea acompañado por música, y que pueden contar su propia historia. Dentro de los aparatos que se utilizan en las acrobacias aéreas, actualmente los más conocidos y los más usados son el trapecio volante, la lira circense y la tela aérea. El trapecio volante sería el que está en la esquina abajo. Bueno, no fue el primer trapecio que se introdujo al circo. El primer trapecio se llamaba triángulo móvil, que era justamente una adaptación de la cuerda indiana. Lo que se hizo fue atar una barra, sostenerla de dos sogas que estaban unidas arriba, formando un triángulo, y desde ahí se colgaba al techo. Este triángulo móvil fue creado por Francisco Amorós en 1850. Más adelante, Jules Lyotard, en 1859, adapta este triángulo móvil y crea lo que hoy conocemos como el trapecio volante, que es el más conocido. Después tenemos la lira circense, que es una estructura circular de hierro rígido, que puede estar colgado de un punto o de dos puntos. La lira fue creada en 1927. Bueno, en 1927 se crea la Escuela de Circo de Moscú, y a partir de ahí se genera una revolución estética, técnica e innovadora. Entonces lo que se busca es justamente innovar con los aparatos, innovar con los espectáculos. Y en esta búsqueda de innovación se crea la lira, que sería una adaptación del trapecio volante. Por último, tenemos la tela aérea, que de la tela aérea no se sabe exactamente de dónde proviene ni cuándo fue su origen. Muchos creen que tiene su origen en los yogis, que eran las personas que realizaban yoga con la cuerda indiana. También se cree que
puede tener antecedentes en el funambulismo. El funambulismo era trenzar sogas y colgarse de estas sogas para probar la resistencia. Bueno, sin embargo, los datos más verídicos o más comprobables que tenemos sobre la tela aérea sería que en esa búsqueda de innovación que se creó con la creación de escuelas, en la década del 70, Terry Graham quiso adaptar el trapecio y reemplazó las sogas por la tela. Después, en la década del 80, Andrés Simar también quiso combinar la yoga, el trapecio y la danza moderna, y empezó a realizar montajes de espectáculos. Comenzó a colaborar con la Escuela de Circo de Montreal y con el Circo du Soleil. A partir de ahí se empezó a conocer la tela aérea y se empezó a hacer más famoso. Las acrobacias aéreas circenses tienen su carácter deportivo gracias a las competencias que se organizan alrededor de todo el mundo. Desde la creación de las diferentes escuelas de circo, se empezó a profesionalizar, las diferentes disciplinas circenses se comenzaron a profesionalizar, entre las que estaban las acrobacias aéreas circenses. En Argentina, la principal competencia que tenemos es el Torneo Argentino de Acrotelas, que se creó en el año 2016. En la misma página de este torneo explican que se creó el torneo en búsqueda de profesionalizar las acrobacias aéreas como deporte en todo el país. Dentro de la competencia se incluyen la acrotela, el trapecio, la lira y elementos no convencionales. Los elementos no convencionales serían todos aquellos elementos que no son los nombrados anteriormente. Tenemos el pole dance aéreo, hay un montón de innovaciones de elementos aéreos. Esta competencia está categorizada por edades, por niveles, y cada categoría tiene sus propias exigencias. Las categorías por edades tenemos la categoría de muestra, que sería hasta los 5 años, tenemos la categoría infantil 1 de 6 a 8 años, infantil 2 de 9 a 11 años, juvenil 1 de 12 a 14, juvenil 2 de 15 a 17, adultos de 18 a 39 y serían mayores de 40 años. Y la competencia se da por regiones, tenemos 6 regiones, de donde salen un finalista de cada región para la instancia final, donde participan hasta 15 competidores. Bien. Para relacionar las acrobacias aéreas con todo lo que habíamos hablado del circo social, podemos decir que, primero que nada, si bien los elementos o los aparatos no son muy fáciles de conseguir, cuando los tenemos para realizar las clases sí los podemos adaptar a las diferentes personas que participan de la clase. Por ejemplo, con la lira y con el trapecio las adaptaciones más comunes sería la altura. Al ser elementos en los que no se necesita demasiada altura para trabajar con ellos, podemos tenerlos a una altura relativamente baja hasta que las personas van perdiendo el miedo y se animan a utilizarlos a una altura más alta. Con la acrobacia aérea en tela se realizan diferentes adaptaciones. Podemos realizar nudos en los que ya la persona no necesita saber treparse, trepar la tela, simplemente se sube al nudo y realiza diferentes figuras, o también podemos utilizarlo en forma de gotas, que sería atar los dos extremos de la tela al techo. También podemos decir que las acrobacias aéreas impulsan diferentes valores. ¿En qué sentido? Primero que nada la perseverancia, porque no son elementos a los que se puedan aprender súper fácil, pero son elementos atractivos.
Entonces, el niño o la persona generalmente están atraídos por estos elementos y al querer poder realizar la actividad van a seguir intentándolo. También podemos decir que a partir de las diferentes adaptaciones podemos generar que la persona que intenta aprender esta actividad pierda el miedo. Otro de los valores que tenemos es el compañerismo y la cooperación. Generalmente en las clases de acrobacias aéreas no tenemos un elemento para cada persona. En cada actividad van a estar 4 o 5 personas por cada elemento. Y muchas veces entre los mismos alumnos se ayudan para poder realizar las diferentes figuras o los diferentes ejercicios. También podemos decir que en cada elemento pueden subir hasta dos personas y trabajar juntas. También tenemos el respeto y la fraternidad. El ambiente del circo es un ambiente muy lindo y podemos encontrar personas de todo tipo y siempre terminan siendo compañeros, terminan compartiendo y hay muy poca discriminación. Y la fraternidad, esto se los puedo explicar ya por una experiencia personal hace poco. Yo, para terminar mi carrera, estoy haciendo una tesis sobre acrobacias aéreas y yo necesitaba trabajar con personas que estén muy entrenadas. Cuando las hablé, no dudaron para que me ayudaran, no dudaron en ayudarme, y ahora que estoy en proceso de terminar la tesis, están todo el tiempo en contacto conmigo para saber cómo voy, cómo va la tesis, y no lo hacen más que por ser compañeros y ser amigos y fraternos. Después también tenemos que las acrobacias aéreas promueven la inclusión. Esto es a partir de las diferentes adaptaciones que podemos hacer de los elementos y por los diferentes valores que inculca el circo social. También hoy en día hay muchos profesores que se están animando a trabajar con personas con discapacidades más complejas. Uno de los ejemplos es Pitu Lajes. Él es un profesor de Buenos Aires que se hizo muy famoso en los últimos años porque él trabaja con personas con parálisis y las ayuda a subirse a los diferentes aparatos aéreos. Bueno, él también es profe de educación física, es profe de acrobacias aéreas, y se animó a esto, y de a poco fue consiguiendo diferentes recursos para que cada vez sea más seguro para estas personas con discapacidades poder trabajar en los diferentes elementos aéreos. Y por último tenemos la competencia sana. En sí, el fin último del circo social no es la competencia, sino poder generar diferentes valores y poder buscar el crecimiento del joven o de la persona, tanto como dijimos a nivel personal, educacional y en cuanto a valores. Pero si bien una persona quiere competir, es una competencia muy linda porque en medio de las competencias no estamos buscando ganar. Siempre buscamos participar, divertirnos, y se ve mucho entre los competidores cómo se ayudan, cómo cuando uno termina de su performance, baja y se va a ver cómo les fue a los demás, a admirar a los demás competidores. No está esa envidia mala, no existe la competencia mala. Así. Y bueno, después, bueno, yo preparé algunas preguntas para después a la hora de debatir, que sería más o menos esto, creo que lo vamos a ver después cuando debatamos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Débora, excelente.
La verdad, qué lindo todas estas posibilidades que nos ofrecen, ¿no?, los deportes alternativos, no solo en el desarrollo psicomotriz de los alumnos, sino también en cuanto a la creación de valores. Creo que favorece mucho este carácter no tan excesivamente competitivo que tienen, sino que tienen un carácter más lúdico y más de disfrute, ¿no? Bueno, ahora vamos a invitar a todos los chicos que están de participantes en el foro a activar sus cámaras, a activar sus micrófonos, y le pedimos a los chicos de la Universidad Católica, a Flor, a Franco, a Matías, que nos pongan por favor sus preguntitas, sus disparadores, para iniciar el momento de puesta en común. ¿Vas a comprar? ¿Están por ahí, Flor? Sí, aquí estoy. Ahí pongo. Ahí va. Bien, nosotros más que nada cuando estábamos planteando el tema de los deportes alternativos, era plantearnos desde que nosotros vamos a ser futuros profesores y no siempre vamos a tener, no tenemos que siempre centrarnos en los deportes convencionales, sino que hay una gran variedad de deportes que por ahí no son conocidos y que los podemos aplicar dentro de la escuela y dentro de otros ámbitos. Nosotros proponíamos una pregunta, yo particularmente me hice una pregunta de que por qué cuando yo fui a la escuela no tuve la oportunidad de que mi profesora se interese o enseñe los deportes alternativos, y había chicos que sí tenían esto. Por ejemplo, Matías, él tuvo a su profesor de que, por ejemplo, sí lo tuvo, y son distintas experiencias que uno va adquiriendo, y cuando es chico le queda el interés por ese deporte que no es conocido. Nosotros preguntábamos cuáles serían las razones por las cuales los profes de educación física no implementan esto en sus clases. No sé si alguno quiere compartir si en sus prácticas tuvieron o no vieron deportes alternativos, si les hubiese gustado o no. Hola a todos. ¿Se escucha? Sí. Se te Bien. escucha perfecto. Yo en mis prácticas no tuve la posibilidad de poder realizar o poner en práctica un deporte alternativo, el profe no me incitó, no me dio el pie como para hacerlo. Y él claramente no lo hacía, no sé si es porque ya era bastante mayor o porque se cansan o no se interesan en estos tipos de deportes, si bien no recuerdo bien cuándo arrancan estos deportes, la década del 80, bien, dijeron algo así. Bueno, profe ya era recibido y ya trabajaba en la escuela, así que era algo nuevo, tenerle miedo a entrar en algo nuevo, creo yo. Pero me pasó de poder dar este año el deporte alternativo en las clases de práctica 2 con familiares que quedaron maravillados. Lo contaba en otra mesa, que yo di frisbee y quedaron chochos, eran personas de 14 años, 25 y 30, ahí, en esa variabilidad de edades. Y, y me dijeron, ¿podemos hacer este deporte en otro lado más grande cuando ya se termine la cuarentena? Porque tengo un patio chico, y limitarme a ese espacio, a ese deporte, para que se diviertan, fue algo grandioso. Me enseñó muchísimo que a veces le llama más la atención lo no cotidiano, lo que no se conoce, lo que los deportes globales le llama menos la atención que uno que es nuevo, que es distinto, que necesitas moverte más, que te divertís también, ¿no? Y aparte el tema del compañerismo y de todos los valores que puede llegar a aprender en ese momento. Bueno, esa fue una experiencia que digo, tendría que haberlo aplicado en los más chicos, que por ahí son más inquietos y le podría llamar la atención muchísimo más, ¿no?
Eso sería. Buenísimo, Agu, muchísimas gracias por el aporte. La verdad que sí, por ahí a mí me pasó también cuando era estudiante de secundario, estar en clases donde los profes se limitaban al fútbol, al básquet, las chicas jugaban al vóley o al hockey y no había más. Y no había deporte alternativo, no se daba, no se tenía ni siquiera en cuenta. Y está muy bueno esto que vienen a plantear los chicos de ¿por qué no? ¿Qué pasa con los profes que tenemos todo? Inclusive es mucho más sencillo, quizás, o más económico, adaptar materiales para trabajar con un deporte alternativo, muchas veces, dependiendo obviamente del deporte y de las necesidades, pero es muy, muy posible, es muy fácil de hacer y para los chicos es muy enriquecedora la experiencia. Así que está muy bueno. Acá veía en el chat Agustín que hacía un aporte muy bueno, una reflexión bastante interesante. Si querés, Agustín, si tenés la posibilidad de activar el micrófono, la cámara para compartirla. Agustín Belton. Bien, no tengo la posibilidad de activar la cámara, pero con respecto a lo que decía, es que por ahí solemos incluir bastante los deportes alternativos aún sin darnos cuenta. Por ahí a la hora de adaptar las reglas a los chicos a otros cursos, o de encima de, si se puede decir así, de utilizar otros elementos, ya que no encontrábamos los elementos que deseábamos incluir, sino que adaptamos algún elemento o utilizamos otra alternativa. Sí, también hay una diferenciación, ¿no?, entre un deporte alternativo y una adaptación de un ejercicio de un material para trabajar quizás cierta capacidad. Pero sí, es real esto de que, y más ahora, y lo que estamos aprendiendo nosotros en el cursado, esta flexibilidad de los profes de educación física para adaptarse a los recursos que tenemos y a las condiciones en las que tenemos que trabajar. Justamente, ¿me Bueno, permitís la Flor. palabra, Ezequiel, un ratito? Sí, profe, por ¿Cómo les va? supuesto. Buen día. Profe Buen día a los que nos Feynman. saluden. Me parece muy buena la pregunta, muy oportuna, y al respecto habría que decir dos cosas. ¿Por qué los profesores veteranos no utilizamos el juego o el deporte alternativo como opción de enseñanza? Y no lo hacemos simplemente porque hemos tenido una formación muy tradicional, parados en una concepción eficientista del deporte. Y el deporte alternativo lo que viene a proponer es una mirada creativa, es una alternativa justamente a los modelos tradicionales. Es un modelo de izquierda, pero que fíjense, si uno se remite solamente al término deporte y se ajusta a la definición de deporte, cuando pensamos en el frisbee, que dijeron muchos de ustedes que no es frisbee, se llama el ultimate, en realidad ese deporte, es un deporte que ya está institucionalizado, es decir, ya está regulado por un marco de asociaciones, ¿sí?, que tienen una reglamentación, un acceso y esas cosas. Bueno, ese es el deporte alternativo, pero nosotros, si se ponen a pensar, los profesores, especialmente los profesores con escasos recursos en instituciones donde no tienen elementos para trabajar, lo que hacemos permanentemente es una adaptación de los juegos y generamos espacios creativos vinculados a juegos, motores alternativos. Entonces yo digo, no nos tenemos que cerrar en una concepción de que el deporte alternativo, porque si no estaríamos dentro de la misma línea de lo tradicional, o sea, en vez de jugar con una pelota al básquet, jugamos con un frisbee, seguimos la misma concepción. En realidad la propuesta viene de un modelo crítico que dice, ojo, o sea, cuando nosotros hablamos, y me voy a adelantar a la siguiente pregunta, discúlpenme si se las tacho, ¿por qué entra el deporte alternativo a la escuela? Porque es una práctica corporal. Y el diseño curricular te propone prácticas corporales que pueden tener cualquier enfoque en el sentido que siempre pueda trabajar la disponibilidad corporal, o sea, la formación motriz del sujeto en un contexto integral. Entonces, bueno, lo que quería decir es de que el deporte alternativo sigue teniendo las mismas características que el deporte tradicional, nada más que tiene algo que no se conoce mucho. Porque también en este sentido, uno dice, se confunde mucho los deportes adaptados, como el Torbal, por ejemplo, con un deporte alternativo. Y será un deporte alternativo, digamos, para la gente que hace deporte tradicional, porque es una alternativa diferente. Pero en realidad,
es un deporte reglado que tiene todas las características y que tiene condiciones de adaptabilidad para personas no videntes. Entonces yo digo que cuando hablamos de deportes alternativos es generar espacios creativos, crear nuevas reglas, como esto que generó el profe Cristian Mendoza, que creó a partir de algo que conocía una nueva regla, lo institucionalizó, no sé si lo habrá registrado como dentro del marco de los derechos de autor, no sé si le habrá dado eso, pero si no, digamos, los profesores de educación física permanentemente estamos haciendo juegos motores o deportes alternativos. Y me remití, ¿saben por qué hice esta reflexión? Porque cuando ya en mis comienzos de 35 años, yo fui a trabajar con chicos especiales, y a mí me parecía, digamos, que eran chicos con debilidad mental leve y que podían hacer juegos de colaboración y oposición, y empezamos a jugar algo así como el juego de los 10 pases. A mí se me ocurrió, sin que me hayan enseñado en la universidad, que yo quería que hagan en un emboque, en un aro, en algo que se parecía a un aro, y como no los tenía, trabajamos en la escuela Tobar García, me conseguí 4 gomas y puse las 4 gomas en el suelo con una zona restrictiva, y jugábamos algo que se parecía al básquet, pero en realidad había que embocar dentro de las ruedas, que estaba una montada sobre la otra, y no se podía entrar a la zona restrictiva. Estoy hablando de mis orígenes, cuando la universidad no planteaba pensar en alternativas, digamos, y ahí nosotros éramos muy obedientes. La universidad te decía qué es lo que hay que enseñar, cuál es el objetivo motriz que hay que cumplir, y uno no se permitía la reflexión. Entonces fíjense que lo alternativo tiene un origen diferente, digamos, no tenemos que centrar solamente en la mirada del deporte como institucionalización, porque hay deportes alternativos que son divinos. Ahora, por ejemplo, un deporte alternativo para nosotros, como es el fútbol australiano, escolarmente no nos sirve, y es un deporte alternativo para nosotros, es alternativo, porque no forma parte de nuestra cultura habitual. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Gracias por escuchar. Perfecto, muchísimas gracias, profe. No sé si hay alguien más que quiera compartir una opinión. Una cosita que me parece importante subrayar, tal cual como dice John, lo alternativo para nosotros, para otras regiones y otros lugares no lo es. O sea, por ejemplo, el fútbol australiano es un fútbol bien tradicional, es un deporte bien tradicional de Australia. El kabaddi es milenario, es de la India y de Bangladesh, son tradicionales, pero acá son alternativos. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué es lo alternativo del deporte alternativo? Lo alternativo, el deporte alternativo es un poco, Franco lo subrayó, y me parece que lo que Debbie Yurkina también nos quiso trasladar con el tema del circo es, che, hay otra idea de la competencia, hay otra idea de la práctica, hay otra idea de la inclusión, hay otra idea de la relación deportista con la práctica corporal en sí. Esa otra idea difiere de lo que, de alguna manera, un deporte más tradicional de estos lados del mundo, de nuestra región, terminó siendo. Digo, de alguna manera terminó siendo el fútbol, hoy por hoy, bienvenidos los cambios y las modificaciones, ya no es un fútbol igual varones. No, claramente la misma realidad de hace muchos años fue impulsando para que un deporte en su máxima expresión, que es lo más visible, en principio tuviese características más igualitarias. Ahora bien, de nuevo, ¿qué es lo alternativo, el deporte alternativo? Y ahí es donde está lo clave para pensar en la práctica docente. Che, ¿es interesante adaptar con los materiales? Sí. Ahora, el modo de practicarlo, cómo yo asumo esa práctica, de qué manera, que no solamente sea una única forma, aquella que me posibilita prácticas de competencia, llámale de élite, o de marca, o de calificaciones para torneos, etcétera, sino que pueda haber otra que acompañe esa práctica en la cual esté una mirada de la salud, esté una mirada de la socialización, esté una mirada de la creatividad. Estamos hablando de otro tipo de relación con la práctica deportiva. Ahí es donde me parece que es lo interesante, lo alternativo. Si no, corremos el riesgo de lo que en las mesas de ayer se decía, che, se tiraba la pelota, hoy puede ser tirar la petaca. La petaca, la peteca, o tirar el disco.
Digo, sería seguir reproduciendo algo que termina poniéndote en un lugar de objeto a nivel de la práctica y no de sujeto creador, creativo, que pueda tener una relación de diferentes modos, ¿eh? No solamente, que no está mal, una relación de, che, yo me quiero subir una tela y quiero poder hacer toda esa destreza y poder ir y entrar al Circo del Soleil o competir en algunas prácticas. Hoy por hoy el Ultimate ha sido incorporado a las Olimpiadas, algo que se discutió mucho porque en su principio el deporte no tiene árbitro. Obviamente que tiene reglas, se discute, se vuelve atrás. Entonces, ¿cómo iba a entrar en los Juegos Olímpicos si no tenía árbitro? Bueno, fue una tensión. El skate no entró. Dijo, nosotros no entramos. No nos interesa entrar. Que es una práctica más dentro de la categoría de deportes urbanos, si quieren. O de X sport, que tiene una diferencia a los alternativos. Tiene una diferencia. Pero bueno, era traer esa reflexión de lo alternativo. Y lo alternativo sería justamente romper con ciertas estructuras que a veces, no que a veces, que han sido instaladas y que por ahí no se debate mucho. Che, ¿podemos hacer una clase mixta? Recién Salta se lo está preguntando hace pocos años a esto, en la secundaria. Hace poco tiempo que se lo está preguntando. Bueno, el alternativo, no todas, pero muchas de sus propuestas son, che, las podemos hacer mixta. Eso. Gracias por la palabra. Yo quisiera hablar por ahí, yo creo que como lo que decía Lucho, lo que difiere los deportes alternativos con el deporte convencional, una de las grandes características sería el fanatismo obsesivo, digamos, que se presenta en las culturas. Al ser muy flexible con las reglas, se trata de evitar ese fanatismo y se busca la inclusión, digamos, de todos. Porque uno ve un partido por ahí, se ve gente que reacciona, un partido de fútbol, y hay gente que reacciona re mal porque se cometió una falta, porque no se respetó cierta regla. En cambio, en el deporte alternativo, es como que desde un principio te enseñan a que tenés que ser flexible con las reglas que hay, que se adapta a todas las personas, digamos, que incluya a todas las personas. Entonces, no te lleva a ese fanatismo, sino te lleva a la competencia sana de la que se hablaba, digamos. Excelente, muchas gracias, Cintia. Yo creo que quizás también tiene que ver un poquito con esto de que el fútbol, el básquet, son deportes que generaron tanta difusión y tanto fanatismo que ya tienen un objetivo distinto, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con lo que decía Lucho, el enfoque diferente que se le puede dar al deporte alternativo. No es tanto la búsqueda de resultados, sino la búsqueda de generar experiencias más que otra cosa. Bueno, Flor, seguimos con ustedes. Sí, no sé si David tenía las preguntas para hacer, si las quiere hacer. Ahora le... Sí, estamos con tiempo, ¿no? Así que si tenían ustedes alguna otra pregunta, alguna otra invitación a la reflexión, si no, pasamos directamente con David. Bueno, ¿comparto nomás? ¿Sí? Bien. Ahora les comparto. Bueno, una de las primeras preguntas que había propuesto era de si creen que es posible aplicar el concepto de circo social en las escuelas en cuanto a los valores que predica el circo social y a los objetivos que tiene. No sé. Bien, ¿alguien por ahí con alguna respuesta? Hola. Lo que creo yo es que muchas veces los directivos se oponen a este tipo de prácticas por el riesgo de que a veces necesitas un colchón de caída, mucho cuidado, no tenés para todos los pibes, y hacerlo, suba uno, baje rápido, suba el otro, para que estén todos, por ejemplo, en lo que es ¿cómo se llama?
la soga con lo que yo me imagino lo que es el circo, no sé si está bien, ¿no? La soga con el palito que se me va... Trapecio. El trapecio, exactamente. Por ahí conseguir los elementos, creo que es muy difícil, y más que nada por la seguridad de los pibes, creo. Pero yo que si bien nosotros que somos profes nos animaríamos, yo creo que sí, me animaría a introducirlo en una clase, en un año, en algún curso, pero bueno, está el permiso de los directivos también, que creo que por ahí tendríamos que empezar a ver de abrir un poco esa cabeza para poder introducirlo y teniendo los cuidados pertinentes, digamos. Igual yo creo que más que nada el permiso sería tener las instalaciones adecuadas para adaptar todo este tipo de elementos y esas cosas. Ok, igual yo esta pregunta iba más que nada al concepto de circo social, de los que le habías comentado, de que lo que busca el circo social es que la transición de joven a adulto sea más, menos complicada de lo que es. Siempre tenemos esta cosa de rivalidad entre adolescentes y adultos. Obviamente que está dado por la edad en la que están pasando los adolescentes y por su etapa volitiva, pero si ven que los valores que se plantean desde el circo social serían factibles llevarlos a cabo en la escuela, más allá de si trabajamos con acrobacias aéreas o con otras disciplinas, con otras disciplinas en general. Sí, creo que en ese caso sí, porque bueno, siempre inculcar valores y la menos competencia posible, creo que es una alternativa muy buena a lo que es el circo social, porque como hablábamos recién, que todo el deporte global, lo que ya se conoce, hace que sea muy competitivo en vez de que sea colaborativo y lúdico, ¿no? Que se puedan divertir los chicos y ver un poquito más allá de lo que es el deporte, todo lo que te puede brindar en caso de esta propuesta del circo social. Yo creo que hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que es circo social y lo que es acrobacia aérea. Y acá hablando del circo, si alguna vez uno fue a un circo, yo creo que incluye también otras disciplinas como acrobacia en suelo, como malabares, equilibrio y esas cosas. Y si vos te pones a pensar, cuando das una clase de malabares a los chicos, donde todos tienen, o sea, descubren que no todos tienen la capacidad de hacer, a algunos les cuesta más, a otros menos, y después viene un profesor, los ve haciendo malabares, o un profesor de lengua, y vienen y le dicen, profe, haga con nosotros, y lo incluyen todo eso. Yo creo que en ese sentido sí se podría aplicar los valores del circo social, digamos. Como que deja de haber una diferencia entre el niño adolescente y el profesor, sino que por ejemplo, si un profesor nunca hizo malabares y viene acá, se suma a la clase de educación física así por una forma recreativa, está en las mismas condiciones que el alumno que tampoco nunca hizo malabares, y se rompe esa diferencia, digamos. Bueno, otra de las preguntas que, bueno, ya lo respondieron algunos, era de qué tan posible es llevar las acrobacias aéreas a las escuelas. Es verdad, bueno, yo les voy a comentar un caso que conozco, una profesora que trabaja en Cerrillos, en una escuela de Cerrillos. Bueno, ella tiene sus telas y evidentemente tiene una buena relación con los directivos de la escuela, y ella para fin de año, un mes o 2 meses antes, siempre lleva las telas a la escuela y las trabaja con las telas adaptadas, ¿no? Les enseña a los chicos a trepar y a hacer las figuras más difíciles, ¿no? Las trabajas con nudos y de esa forma, con nudos a una altura baja, y de esa forma trabaja con los chicos de primaria.
Incluso ella también tenía alumnos con discapacidades y a fin de año para la muestra de educación física ella hace un número con telas. Entonces, bueno, creo que es difícil, pero hablando y presentando protocolos adecuados, yo pienso que es posible. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, inclusive teniendo en cuenta los aspectos de seguridad necesarios, creo que no es muy distinto a trabajar gimnasia formativa con colchonetas en la escuela. Me parece que depende de cómo el profe lo plantee, de cómo lo maneje con los directivos y de buscar la forma y de abrir el espacio. Bien. Acá hay unas respuestas en el chat, ¿no? En el chat no sé si las leen ustedes o las leo yo. ¿Querés leer, Debbie? Metele. Bien, Ramiro Villa dice que creo que hay que acostumbrarse a acostumbrar a la gente. El punto es buscar distintas actividades para un mismo contenido, ya sea deporte alternativo o propuesta como la del circo en la escuela, donde ellos puedan aprender con propuestas nuevas que encuentren interesantes. Bueno, sí, la verdad es que sí, digamos, mientras busquemos propuestas nuevas que sean atractivas para los alumnos y que llamen a los alumnos a participar de la clase, están buenísimas. Y bueno, la última pregunta que yo tenía era de si estamos lo suficiente preparados para introducirnos en el mundo del circo desde la educación física. Por lo menos yo en recreación lo único más circense que vi fueron los malabares. Y personalmente creo que desde el circo tenemos un montón de elementos más que no todas las disciplinas implican riesgos y son atractivas muchas de las disciplinas que podríamos trabajarlo desde la educación física, pero no lo vemos, casi son muy pocas las que vemos en nuestra formación. No sé qué piensan los demás. Yo creo que no estamos lo suficientemente capacitados. Yo creo que habría que buscar hacer cursos y capacitaciones para poder dar clases de circo, digamos, porque nosotros salimos con una base que no nos da ese conocimiento, digamos. Entonces lo ideal sería capacitarnos. Lo que digo, no sé. Concuerdo con eso y bueno, es el tema de salir del concepto de que el circo es ir a una carpa, hacer trapecio, salto, la rueda de la muerte y todas esas cosas que implica el circo espectáculo, ¿no? Que como decía Debbie, va mucho más allá, sería interiorizarse en esas cosas para ver qué podemos llevar y cómo lo podemos transmitir en la escuela. Bueno, intervengo yo un poquito y les quiero contar una experiencia a partir de esto. Ustedes saben que nosotros definimos a la estrategia metodológica como todo camino que utilizamos para llegar a la concreción de un fin. En este caso, la transmisión de un saber. ¿Cuál es el objetivo de la educación física? El objetivo es de que los chicos mejoren muchas cosas, entre ellas las capacidades coordinativas. Cuando nosotros trabajamos con malabares, ¿por qué les cuento esta experiencia? Porque tiene que ver mucho con esto que estamos trabajando acá en este espacio, que es el espacio de la creatividad. En un par de colegios donde yo trabajo, donde ustedes han visto, los que han sido mis alumnos han visto, un pequeño videíto que yo filmé para los alumnos del secundario en este contexto, donde había que trabajar malabares, había que trabajar con el disco, haciendo unos pases, había que trabajar saltos con soga en estilo boxeador. Mis colegas en los colegios no lo aceptaron como trabajo práctico. Que son concepciones, digamos, son propuestas, digamos, que a mí me parecían bárbaras, por dos motivos fundamentales. Primero, porque requería el aprendizaje de una nueva conducta motriz, y que no se aprende de un rato para el otro. Hacer malabares requiere de tenacidad, de continuidad, de un hábito de trabajo. Entonces uno piensa en esas alternativas.
trabajar con soga significa desarrollar algunas capacidades, etcétera, etcétera. Y trabajar con el frisbee, como era un material diferente, alternativo. Bueno, mis colegas continuaron trabajando con modelos tradicionales y yo me tuve que despegar de la propuesta. O sea, en vez de que sea una oferta por departamento, yo me tuve que despegar porque fue una parte en un montón de cosas que presentamos a lo largo del año. Y hace poco, cuando estábamos pensando que había que evaluar, bueno, yo tengo que evaluar esas competencias que les he exigido y ahora los chicos la tienen que trabajar ahí. Para mí está el valor en eso. O sea, en el hábito de trabajo que no tiene que ver con una actividad que es muy tradicional y que los chicos, bueno, siempre lo digo en clases, ¿no? Es una falacia decir que los chicos no saben jugar vóley, porque los chicos saben lo que es el vóley, lo podrían jugar medianamente bien, lo que no saben es la ejecución técnica. Entonces la educación física durante muchos años se propuso en que sepamos la técnica para poder jugar vóley. Yo llego a cuarto año, siempre lo digo, llego a jugar cuarto año al vóley, no puedo jugar al vóley en los colegios, los chicos tienen tan mala motricidad que no puedo darle continuidad a tres instancias continuas del vóley. Entonces, bueno, pensando en esta alternativa, para mí los juegos de malabares, las actividades circenses, no solamente tiene el valor del trabajo en equipo y no competitivo, sino que aparte requiere de un altísimo compromiso motriz. Eso es trabajar, digamos, con la ejecución, con la repetición hasta poder perfeccionar la acción, que también tiene muchísimo valor en la educación física. Perfecto, gracias, profe. Yo personalmente considero, con respecto a lo que decía Debbie hace un rato, que no, nosotros en la formación como profes no recibimos demasiadas experiencias, no vemos circo como una materia, quizás para estar capacitados para darlo, deberíamos verlo como una materia, como muchos otros contenidos que debatimos también que quizás son importantes, pero no están incluidos en las cátedras. Vemos en recreación malabares o por ahí trucos de magia más como recursos para determinadas situaciones que como una materia o como un tema en sí mismo, digamos. Y quizás si buscamos formarnos mejor para eso, podríamos ver la forma de plantearlo entre las materias de la cátedra, o bien de generar, como decía Brenda, creo hace un rato, el espacio de capacitación personal propio de cada uno. Sí, yo ahí justo escribí en el chat que está bueno no reducir o recordar o tener presente que hay una educación física que también está por fuera de la escolaridad. Y ahí me parece que se abre un mundo, ¿no? Y no estamos hablando del club, las divisiones inferiores en la formación o el gimnasio, que está muy bien y que viene teniendo avances enormes, sino hablo de, bueno, este otro mundo o esta otra posibilidad de la educación física, por ejemplo, de el circo social, de la posibilidad del circo social. Evidentemente, coincido con el ES y con muchos de los docentes en formación, casi colegas que están acá presentes, que hay ausencias en la formación de base que hace que quedemos con pocos elementos, por lo menos en la experiencia formativa a la hora de implementar. Algo que probablemente sea una constante, ¿no? Lo que hoy por ahí exigimos, demandamos de que estaría bueno tener, por ejemplo, una cátedra de deportes alternativos, por ejemplo, más adelante sería, estaría bueno tener una cátedra de circo, quizá en 10 años decimos, ¿cómo no vamos a tener yoga en la formación? ¿Cómo no vamos a tenerla? Y algo que por ahí quizá para nosotros, por ejemplo en Brasil hace muy pocos años que se incorporó la capoeira como materia no existen los profesores de educación física en Brasil, son todas licenciaturas, en la licenciatura. Y la ve todo el mundo, como nosotros por ahí en algún momento tuvimos folclore, por ejemplo. Para pensar en eso, que quizá en una formación básica le está faltando y está bueno demandar,
y al mismo tiempo decir, che, de lo que se ve solamente es el recurso para buscar o perseguir algún objetivo, o también puede ser un fin en sí mismo. Pues yo coincido en lo que se acaba de decir con el tema de malabares. A la hora de argumentarlo podemos decir un montón de cosas, motricidad fina, manipulación óculo-manual. Ahora, la realidad, por lo menos mirada desde la idea del circo, es la estética. No se pregunta el pibe, el joven, el tipo que está en el circo, que está en un semáforo, si está trabajando bien la lateralidad. No, no, está trabajando sobre los trucos y sobre lo que está mostrando y de qué manera lo muestra. O sea, hay una cuestión de estética. En el deporte alternativo, cuidado con esto, ¿no? Pero muchas veces nos pasa, de hecho con John nos pasa en la cátedra, que se propone algo y terminamos diciendo, che, y esto está buenísimo para que vos lo trabajes el día de mañana en básquet. Pero en realidad lo que queríamos trabajar era un juego motor para trabajar ciertos contenidos específicos de eso, no para que sea usado para trabajar un deporte tradicional. Estamos constantemente, caemos en el riesgo de eso. Miren, un ejemplo y termino acá. En lo artístico, uno cuando... A mí me toca por mi profesión de recreólogo trabajar mucho con el ámbito de lo artístico y lo cultural. Nadie va a un museo y ve un cuadro para aprender los colores. No, no sucede eso. Miren este cuadro, bueno, ese es el amarillo, ese es el verde. No, hay una mirada estética de eso que sucede. Hay una mirada de disfrute, de goce. Poder entenderlo más o menos. Si nos ponemos a pensar desde esa mirada, nuestra práctica también tiene muchísimo de eso. Muchísimo de eso. Uno ve un deporte del que sea, y vos disfrutás, o hay que ver si uno labura el disfrute, pero disfrutas de un encuentro que tiene adrenalina, que tiene incertidumbre, y no que ya está resuelto apenas lo ves. Entonces hay algo en ese componente de nuestra actividad, de nuestra praxis, que no solamente es manejar bien una herramienta sino que también sea en sí la estética de lo que se ve, el producto final de lo que se ve. Los que son futboleros muchas veces plantean esto, che, yo soy muy hincha de esto, pero qué lindo que juega tal equipo, que es mi equipo contrario. Entonces, hay una cuestión en la idea del disfrute de la práctica de sí. Bueno, pensémoslo nosotros como practicantes. Che, qué lindo aprender a subirse a la tela, que es un laburazo, no sé, Debbie, si vos haces tela, pero yo las veces que he intentado subirme a la tela y colgarme, es un laburazo físico de fuerza, de flexibilidad. Ahora, el disfrute está en decir, che, trabajé la fuerza de flexibilidad o pude hacer tal tarea o actividad o destreza. Quizás estén las dos, ojo, y está buenísimo. Lo miro el topo y haciéndome así, pienso en su deporte en el que él realiza. Quizás estén las dos, ¿no? En la herramienta que me posibilita desarrollar un montón de cosas, y está bárbaro, y al mismo tiempo el hecho que salga. Porque hay algo, por ejemplo, en los malabares, que es muy frustrante, y es cuando no sale. Cuando uno no sale. Y tiramos la pelota y decimos, acá me dejo. Y hay algo muy lindo cuando sale. Cuando logras vos hacer un pasaje mínimo de 3 pelotas. Eso. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Lucho. Creo que ya tendríamos que ir cerrando. Ya se nos corta la sesión en 5 minutitos. No sé si a alguien le quedó algo por decir. Me gustaría invitarlos a los chicos, a los ponentes, a dejar, si se animan, en el chat, en estos 5 minutitos que quedan, su mail para que puedan contactarse con ustedes, el resto de los chicos que estuvieron presenciando la charla. Antes de cerrar, agradecerles a todos los chicos de la Universidad Católica que prepararon el tema, agradecerle a Débora que se sumó con nosotros, que dio un tema muy lindo, a los profes por la posibilidad, por todo lo que se está generando, y a todos los chicos que participaron, a los que se animaron a prender la cámara, a los que estuvieron escuchando, a los que se sumaron a esta iniciativa.
Y bueno, los invito al profe, a Lucho, al profe Fabio, si quieren decir alguna palabra para cerrar la mesa. Sí, felicitarlos por esta nueva puesta en escena, ¿no? Son nuevos escenarios educativos los que estamos teniendo, y aprovechar la virtualidad para poder escucharlos a ustedes es sumamente importante. Necesitamos seguir generando estos espacios, animarnos a compartir, animar a socializarnos, ¿no? Es necesario estos replanteos que hacemos, ¿no? La búsqueda siempre constante del aprendizaje. Estar en estado de aprendizaje nos lleva a tener una mente abierta, ¿no? Pero también un espíritu abierto, ¿no? Para poder escuchar al otro, para poder tener empatía con el otro. Así que muchas gracias y los felicito. Gracias, profe Fabio. Lucho, ¿alguna palabra para cerrar? El profe No, John me Heyman, sumo, simplemente me sumo a lo de Fabio, ahí les escribí en el chat, felicitarla y agradecerle a la gente que acompaña, que opina, que aporta, que está escuchando, y a los ponentes, a los equipos ponentes, tanto de la UCASAL como Debbie de San Cayetano. Un gusto, la verdad, que escucharles intercambiar. Eso, me sumo a las felicitaciones de Fabio. Perfecto, muchas gracias, Lucho. Bueno, creo que cerramos entonces la mesa. Cualquier cosa ya quedaron ahí, vi que pusieron los chicos el mail para contactarse con ellos, si quieren seguir profundizando en el tema, si quieren seguir debatiendo. Muchísimas gracias a todos, muchas felicitaciones a los chicos que expusieron sus temas y a todos los chicos que se sumaron también al foro, que seguimos buscando esta posibilidad de ampliar conocimientos, experiencias, que está buenísimo. Así que mucho agradecimiento y muchas felicidades para todos.